Pues muchísimas gracias a todas y a todes por estar acá esta mañana tan temprano, un domingo, acompañándonos en este ya cuarto día y último del tercer Foro Latinoamericano de Cine e Impacto Social, donde pues nos hemos encontrado como durante estas 4 jornadas muy intensas para hablar acerca de la memoria, el cuerpo y el territorio. Y estas pues son dimensiones que, como lo hemos venido conversando, nos atraviesan, pero que también en nuestro bello territorio de América Latina pues vemos que tenemos heridas, ¿verdad? Que también atraviesan el cuerpo, la memoria, el territorio y que son heridas que siguen abiertas, como lo pueden ser en muchos casos pues estas desigualdades estructurales, ¿verdad? Que vemos que se repiten y se encuentran en nuestra región, desde el despojo, la discriminación o la violencia o muchas otras a las cuales a través de el audiovisual, pues desde este espacio apostamos por hacerles frente a través de la fotografía, del cine, del canto, de la danza o la poesía, pues encontramos estas maneras de abordar la herida y también de buscar formas de transmutarla en colectividad y al mismo tiempo de honrar la vida, nuestra diversidad y las culturas que nos forman y que nos integran. Y para hacerlo, pues creemos que es muy importante comprender el cuidado, que es el tema del que vamos a hablar en este panel, que se llama Creando con Cuidado, enfoques audiovisuales para colaborativos e incluyentes, perdón. Entonces, queremos comprender el cuidado desde una postura política para colaborar con otras personas, otras colectividades, con quien se parece a nosotros y también pues con quien encontramos diferencias, pero nos podemos reflejar en esta otra edad. Y bueno, entonces con el fin de iniciar esta conversación el día de hoy, pues nos vamos a llevar muchísima inspiración de parte de distintas organizaciones a las que admiramos y respetamos profundamente el trabajo que hace cada quien desde sus territorios, que nos van a contar acerca de su labor comunitaria. Entonces, pues nos vamos a llevar esta inspiración y vamos a pensar cómo se procura el cuidado en nuestros proyectos, ¿no? Desde los distintos espacios desde los que trabajamos, en distintas etapas de pues, lo que llamamos la producción o circulación audiovisual y artística y cómo tomamos en cuenta las historias, a las personas que las relatan, a las comunidades con las que colaboramos y también a nuestras audiencias. Entonces, con este fin… voy a presentar, primero me voy a dar el permiso de leer. Si por favor en este espacio se encuentra Liliana Angulo. Bueno, si en este espacio se encuentra, por favor le invitamos a pasar. Voy a continuar el panel. Entonces, mientras tanto, me voy a permitir presentar a los ponentes que nos acompañan esta mañana y que pues muchísimas gracias porque nos honran con su presencia y nos han acompañado desde distintas latitudes. En primer lugar, quisiera presentar a Olinda Tupinambá, que viene desde Brasil. Ella es periodista, curadora, performer, cineasta y activista medioambiental. Desde el 2015, entre documentales, ficción y performance, ha producido y dirigido 10 obras audiovisuales independientes. Es curadora y productora de distintas muestras de cine centradas en mujeres y comunidades indígenas, coordina el proyecto Capora, también es consejera de la Red Audiovisual de Mujeres Indígenas Cata Girine y es directora colegiada de la Asociación de Productores y Cineastas de Bahía. Un fuerte aplauso, por favor, para Olinda. También nos acompaña Dana Albiker, que viene desde México y Dana es fotógrafa y documentalista. Ella acompaña procesos audiovisuales explorando experiencias de la subjetividad y lo comunitario. Ella es parte del proyecto de exhibición Cine para Imaginar y Laboratorio de lo Invisible, que son procesos de prácticas expansivas y comunitarias de creación audiovisual con la comunidad disca, mediación en lengua de señas y accesibilidad al cine para personas con discapacidad y personas de la comunidad sorda. También es colaboradora del Festival Feminista para Niñas en Tlaxcala
y realizó su máster en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba en 2020. Actualmente está estudiando antropología visual en la Flaxo, Ecuador, con un proyecto con mujeres sordas y autorrepresentación. Bienvenida, Dana, muchas gracias. Nos acompaña también Jorge Agurto, desde Perú. Jorge Agurto Aguilar es un periodista y comunicador de formación esencialmente autodidacta, cuyas raíces de identidad se encuentran en el pueblo Sechura de la costa norte de Perú. Jorge es fundador y director de la agencia de noticias Servindi, un referente de comunicación intercultural que lleva 2 décadas generando información sobre temas indígenas y ambientales, culturales y de derechos humanos. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Un aplauso para Jorge. También tenemos a Gustavo Ulcue Campo, que viene desde Concip, Colombia, y Gustavo es indígena del pueblo Nasa, originario del resguardo indígena de Canoas en Santander de Quilichao, Cauca. Ha trabajado en procesos de comunicación, investigación, participación y acción con distintas organizaciones indígenas y sociales desde el ámbito local, regional y nacional. Actualmente se desempeña como coordinador del área de comunicación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y es director de la serie documental de la CONCIP, Territorios y Voces Indígenas. Bienvenido, Gustavo, un aplauso para él. Y también tenemos el honor y el gusto de que nos acompaña Liliana Angulo Cortés. Con una amplia trayectoria como artista, investigadora, gestora y curadora, Liliana Angulo es directora del Museo Nacional de Colombia. Ella es artista plástica con especialización en escultura de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en artes de la Universidad de Illinois en Chicago, realizada con una beca Fulbright. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en la imagen, representación y la inserción institucional de la gente negra, a partir de documentos y obras que se encuentran en las colecciones de museos y en acervos de archivos históricos. Algunos ejemplos de esa producción son los proyectos Presencia Negra, Retrato de Lucy, la investigación Un caso de reparación, entre otras. Muchas gracias, Liliana, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, pues para comenzar o abrir este panel acerca de cómo podemos procurar el cuidado de nuestras colaboraciones audiovisuales, me gustaría preguntar y pasarle especialmente la palabra a Olinda para que nos platiquen un poco en esta dinámica donde cada quien vamos a tener entre unos 7 y 10 minutos para pues compartir nuestro sentir, nuestras experiencias e ideas. Me gustaría como conversar sobre qué es para ustedes, qué es para ti, Olinda, el cuidado, qué significa en el marco de tu trabajo y cómo es que haces estas colaboraciones también, ¿no? Partiendo pues desde tu propio posicionamiento. Muchas gracias, te escuchamos. Olá. Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar hablando un poco sobre mi relación con el cine, cómo ella empezó, para que ustedes puedan entender quizás lo que yo hago. Hice comunicación durante el periodo de la universidad. Me preguntaron qué quería hacer para terminar el curso, para la tesis final. Y tenía la posibilidad de hacer muchas cosas, un periódico, un libro. Y una de las profesoras me dijo, hay la posibilidad que también puedas hacer una película, un trabajo audiovisual. Y cuando me puse a pensar sobre eso, percibí que era de hecho la herramienta que más me podría dar acceso a las personas de mi comunidad para hacer este trabajo, porque existían muchas personas que iban a las comunidades, que iban principalmente a mi comunidad, que hacían sus tesis sobre mi comunidad, pero no volvían, no retornaban. Entonces, nunca había hecho nada audiovisual, nunca había tocado una cámara, creo que nunca había tomado ni siquiera una foto, porque siempre sentía que
que era algo que se iba y no volvía. Y eso era algo que me tocó mucho. Entonces, cuando decidí hacer el audiovisual, estaba en el periodo de la universidad, recibí una beca para trabajar con una comunidad quilombola y entonces fui reuniendo este dinero para comprar una cámara para empezar el audiovisual y fue mi primer trabajo, que fue el mapa de existir, que cuenta cómo los líderes de mi comunidad, las estrategias usadas durante 30 años para reconquistar el territorio. Entonces mi comunidad fue expulsada del territorio y llevamos más de 30 y pocos años para volver al territorio. Entonces esta es la historia que yo cuento en este trabajo. Y he hecho esta película para ellos, pensando en ellos. Y 2 años después, en 2015, un año y medio después, esta película entonces recibió visibilidad en el circuito de festivales. Fui invitada para escribir mi película en el festival y entonces cuando de hecho la película recibió visibilidad. Antes yo no sabía nada sobre cómo hacer la distribución de películas, no sabía cómo pasaba, cómo sucedía, cómo era esta cadena de producción del audiovisual, cómo funcionaba. Entonces, en el 2017, un año después, la película recibió visibilidad por el propio movimiento indígena, pero más una vez el cine me abrió unas puertas porque durante el festival yo fui una de las personas que fueron invitadas a debatir y a hablar sobre el cine, sobre la película. Y Thais Brito, que es la idealizadora de uno de los grandes festivales de cine indígena en Brasil, me invitó y habló sobre una convocatoria que estaba sucediendo en Bahía, en el calendario de artes. Y ella me dijo, me dijiste que tenías ganas de hacer un festival sobre las mujeres, entonces me envió la convocatoria y entonces fue cuando hice mi segunda película que se llama Mujeres que alimentan y son algunos personajes de mujeres indígenas que ellas hacían para alimentar a sus familias. Entonces digo que mi cine es un cine que tiene que ver con mi cuerpo, como un cuerpo político que ocupa este espacio, que ha visto en este lugar una herramienta de lucha y que desea hablar sobre historias invisibles o historias que han sido invisibilizadas o que no tuvieron espacios para ser contadas. Y creo que así inicio mi camino en el audiovisual. Y entonces creo que cada producción que hago descubro un nuevo camino, porque en el 2020 me invitaron para ser parte de una muestra de artistas indígenas y ella me invitó para presentar un trabajo y entonces decidí hacer un trabajo que era para hablar sobre un proyecto que desarrolló dentro de la comunidad que se llama Proyecto Capora, que es un proyecto de educación y que se recupera áreas degradadas y de árboles dentro del territorio. Y hago una película experimental que se llama Capora. Y en ese trabajo presto mi cuerpo para representar esta entidad. Y entonces, a partir de eso, me vi en este lugar también de representarme, de hacer algunos trabajos como actriz. Y fue una película que me abrió muchas puertas, muchos caminos para otra cosa que hacía parte de mí y de mi vida, pero que al mismo tiempo no me veía, porque fui invitada para hacer muchos trabajos conectados al cine, pero también conectados al tema artístico como performance, entre otras cosas. Entonces creo que para nosotros indígenas muchas veces nosotros no nos vemos en este lugar. Entonces tardé un poco para verme en esos lugares como artista. En este año fui invitada
representar a Brasil en la Bienal de Veneza con trabajos audiovisuales. Y eso para mí me llevó a pensar mucho sobre qué es el cine, quién es Olinda, de dónde viene y quién valida el cine de Olinda y quién valida si Olinda es un artista o no. Y estar aquí también hace parte de eso, de este camino que vengo haciendo. Pero creo que la cosa más importante que tengo a decir es que hoy se vuelve algo, soy una persona que ellos pueden ver, mi comunidad, que nosotros podemos contar nuestras historias y es posible estar en el medio sin perder nuestra identidad y quién somos nosotros. Creo que eso es lo más importante que he aprendido y percibir cómo el cine es capaz de hacer con que conozcamos a otras personas y hacer intercambio con otras personas. Y si no fuera el cine, yo no estaría aquí hoy. Entonces, quería agradecer por esta oportunidad, por estar hablando sobre estos temas relacionados al cine, a las historias. Y estoy segura de que hay mucha gente celebrando conmigo por estar aquí hoy. Muchas gracias, Olinda, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos el camino que has recorrido para llegar hasta acá y también cómo esto se entrecruza con la visión de cuidado, porque el partir del cuerpo, como nombrarte como mujer indígena, como directora, como artista, tiene un enfoque también sumamente político y que ayuda además a sacar a la luz estas narrativas que han sido silenciadas por muchos años, como estas mujeres que alimentan, ¿no? Y que finalmente también es parte de hablar del cuidado. Eso, pues, creo que también permite encontrar formas de dialogar con otras personas, ¿no? El partir de esta honestidad y de esta identidad. Y bueno, pues a la hora de encontrarnos con la otra, leotre, vamos a tener similitudes, pero también a veces diferencias. Y esas, cómo relacionarnos, digamos, ya en colectividad con la otra o el otro, entendiendo y cuidando las sensibilidades, pues sería algo que me gustaría mucho pasarle la palabra a Dana para ver si nos pudieras platicar, por favor, qué es para ti, qué es para ustedes en Cine para Imaginar el Cuidado, pues qué significa esto en el marco de su trabajo y también las visiones radicales que ustedes tienen también para la inclusión, expansión y colaboración. Hola, qué bonito eso. Muchas gracias a todas por su escucha. Para nosotras es bien importante estar aquí y que además se haya hablado durante todo el foro de los derechos de las audiencias con discapacidad y de las audiencias sordas, ¿no? Nosotras somos un proyecto llamado Cine para Imaginar, somos de México y hacemos exhibición de películas, pero dirigida a la comunidad con discapacidad y comunidad sorda. Antes de hacer la exhibición, lo que nosotras tenemos que hacer es accesibilidad, porque no hay nada. Entonces hacemos procesos de accesibilidad que son audiodescripción para los ciegos y para la comunidad sorda, lengua de señas y subtitulado. Elegimos películas que tienen que ver con coyunturas sociales, que son dirigidas por mujeres, que son documentales, ficción, no sé, que son temas que no se han hablado dentro de la comunidad, que en realidad son todos los temas, ¿no? Ocupamos espacios que son centros de rehabilitación, escuelas, instituciones, fundaciones, y también las personas con discapacidad ocupan los cineclubs, las cinetecas, los cines, ¿no? Hay una sinergia ahí bien importante. Nosotras partimos de la imaginación como propuesta y potencia política porque a las personas con discapacidad se les ha negado, entre miles de cosas, la movilidad, el acceso a la información, el acceso a los derechos culturales, y la imaginación es el lugar o el espacio en donde se pueden hacer alianzas y desde donde se puede construir. Es súper importante hacer como la diferencia entre las comunidades con discapacidad y también la comunidad sorda, porque la comunidad sorda se construye a partir de la lengua de señas, ¿no? De las lenguas de señas. Cada país tiene una lengua de señas, en México hay 3. La lengua de señas mexicana, la lengua de señas maya y la purépecha.
¿no? Que es súper interesante también, como la lingüística y el colonialismo siempre han estado unidos, ¿no? Y cómo se nos han despojado las lenguas, y también sucede con las lenguas de señas. La comunidad sorda se diferencia de la discapacidad y del modelo médico a partir de la lucha, de la reivindicación de su lengua, y se construye a partir de la cultura y la comunidad, y se llaman como minoría lingüística. Entonces hacen una lucha bien importante, alejados de estos un poco más luchas de la discapacidad, que en sí también tienen una historia bien grande y no me va a dar tiempo de hablar de eso. Pero bueno, está la imaginación, y también construimos desde una idea que se llama expansión social, que le hace frente directamente a la idea de inclusión. Esta expansión social es compartida por Lorenzo Morales, que es un compañero artista ciego, y él hablaba de que la inclusión de entrada construye espacios que alguien decide que te va a incluir, y además son espacios que ya son inhabitables, ¿no? Entonces la expansión social construye desde una horizontalidad que le hace frente a la verticalidad de la inclusión, sin negar todas las luchas que ha habido por la inclusión, pero además pensando en que las organizaciones, instituciones, estados y gobiernos se han apropiado de la inclusión y han dado siempre una promesa eterna de la inclusión, que en realidad no es nada, ¿no? Siempre hacen uso de estas palabras y las colonizan las luchas. Y desde la expansión social nos hacemos cargo de la diversidad, y pensando que dentro de las diversidades también hay un montón de desigualdades, ¿no? Entonces las prácticas expansivas hablan de que en todas nuestras prácticas pueden existir procesos de accesibilidad que no sean solo para comunidad disca o sorda, sino también para personas que hablan lenguas originarias o otras formas de pensar y percibir el mundo también. También trabajamos desde algo que se llama los expertos por experiencia, que esto lo retomamos de los compas del Orgullo Loco de Chile, que es como el movimiento antipsiquiátrico que le hace frente al capitalismo y al modelo médico. Y en nuestros procesos de producción, las personas expertas por experiencia están en todos los procesos, desde la escritura de guión. Hay personas ciegas encargadas de estar en la revisión de los procesos de guión, de revisión de las películas, en las grabaciones de la locución. Y en la parte de la comunidad sorda sucede un proceso que se llama mediación cultural y lingüística, que es un concepto que lo acuñó una chica sorda que su seña es así, Kinoyuki, y una chica oyente que su seña es así, se llama Giselle. Ellas dos construyeron la mediación cultural y lingüística, porque además las interpretaciones son siempre desde los oyentes hacia la información que le dan a los sordos, ¿no? Entonces lo que sucede es que en un grupo de sordos y oyentes ven la película y la estudian. La lengua de señas en México está regionalizada, ¿no? Como en todos los países. Entonces, si es una película de Chiapas, se hacen videollamadas con sordos de Chiapas y se estudian las palabras y se hace investigación de las señas o se proponen otras señas, ¿no? Entonces, al final, las películas son como documentos lingüísticos súper potentes, ¿no? En los que están inscritas procesos de formación, evolución, fomento, resguardo de la lengua, y además ustedes reconocen que en los documentos audiovisuales siempre hay un intérprete miniatura, ¿no? Nosotros utilizamos espacios más grandes, un sexto de pantalla, y quienes están en la pantalla son las personas sordas. Entonces hay representatividad de la comunidad en las películas, hay resguardo y potencia de la lengua, y las películas que hacemos para infancias son niñas y niños quienes están en la pantalla. Y como la lengua es una construcción gramática visogestual y espacial, a los niños no se les puede como detener, ¿no? Entonces ellos proponen cosas bien interesantes en este estudio mismo de la lengua. Así las comunidades sordas se apropian también y recuperan estas lenguas. Naturalmente la accesibilidad también nos ha traído talleres, porque ha habido mucho interés, ¿no?, de las comunidades sordas hacia el cine. Entonces antes invitábamos a cineastas que compartían los módulos y había intérpretes en el proceso. Pero después ahora son los sordos quienes dan las clases de cine. Hicieron un equipo que se llama Cine Sordo y están haciendo un glosario de
de señas que tienen que ver con el cine, que antes no existía porque nadie sabía de cine, ¿no? O bueno, pocos sabían de cine. Entonces ahora en comunidad están haciendo este glosario que se está compartiendo por todo México y se sigue trabajando en él. Y pues también entonces estas películas no solo expanden, o las prácticas no solo expanden hacia las proyecciones, sino hacia un futuro del resguardo de la comunidad y de la cultura sorda, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco, quisiéramos siempre hacer énfasis en la tutela, ¿no? Como evitamos procesos de tutelaje en todos nuestros procesos, porque siempre la tutela ha sido un problema bien grande hacia las personas con discapacidad, ¿no? Entonces incluso hay modelos jurídicos que les quitan agencia a las personas y se habla por ellos, es súper paternalista y si lo pensamos en nuestras prácticas sucede todo el tiempo, ¿no? Siempre hay alguien quienes pensamos que sus ritmos, sus formas no son las adecuadas y nosotras acabamos haciendo las cosas por ellas. Entonces la tutela está bien interiorizada y en nuestros propios colonialismos internos, entonces nos deshacemos o tratamos de deshacernos de la tutela y fomentamos el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que respeta las lenguas, las formas, las percepciones, las palabras y las señas de las comunidades con discapacidad y de las subjetividades discas, locas y sordas. Y pues nada, siempre hay poco tiempo, pero sigamos en la conversación y pues muchas gracias. Muchas gracias, querida Dana, por compartirnos un poco de esta lucha contra la hegemonía de los cuerpos, de las imágenes, de los ritmos, que desde una postura de acompañamiento pues celebra todas estas diversidades y les da ese espacio que merecen y que les pertenece, ¿no? Que les corresponde. Pues para continuar me gustaría pasarle la palabra también a nuestro compañero Jorge Agurto, que nos acompaña desde Perú, y preguntarle también pues cuál es su visión del cuidado ya en este espacio donde ustedes generan información, el trabajo que desarrollan en el territorio, en la Amazonía. También sabemos que muchas veces a la hora de enfrentar o abordar estas heridas históricas vamos a encontrar oposición, ¿no? Entonces quisiera que por favor nos contaras un poco de qué es el cuidado para ustedes y cómo han estado pues aplicando este enfoque de acción sin daño desde Servindi, desde el trabajo que realizan. En primer lugar, agradecer la invitación y el alto honor de venir acá a aprender y compartir. Nosotros partimos de un diagnóstico de lo que estamos observando, ya que como agencia de noticias estamos tratando de registrar, generar información confiable sobre los diversos problemas que ocurren, ¿no? No solamente en los pueblos indígenas, en el ambiente, sino en el planeta, ¿no? Entonces, el diagnóstico a la cual hemos llegado es que estamos camino, ¿no? A una catástrofe, ¿no? Civilizatoria, una crisis muy peligrosa que nos amenaza a todos. Y en este contexto, ¿no? Especialmente en la Amazonía y en nuestras regiones y en nuestros países, hay actores nuevos, ¿no? Hay fenómenos nuevos como no son tan nuevos, pero son la presencia de organizaciones criminales que están saqueando a la Amazonía de una manera mucho más intensa, ¿no? Entonces, estas organizaciones criminales promueven también economías ilegales, como el tráfico de fauna, la deforestación, la tala ilegal, ¿no? Las plantaciones de monocultivos, que son formas de agredir al territorio, agredir la vida, ¿no? Y agredir al planeta, ¿no? Porque están destruyendo, ¿no? El pulmón del planeta. Y lamentablemente estas economías, estas organizaciones criminales tienen una altísima influencia en los estados, ¿no? Los estados están parcialmente capturados por estas mafias, por estas organizaciones, y un poco que nosotros tenemos que ser bien conscientes del contexto en el cual se están desarrollando las cosas. En Perú, por ejemplo, tenemos grupos armados que vienen de Brasil para sacar droga, ¿no?
Entonces ellos están colonizando, están creando rutas, ¿no? Ya hemos, creo, superado a Colombia en producción de pasta básica, de cocaína. Entonces, estas economías están llenando de violencia unos escenarios que ustedes los conocen porque también hay en México, ¿no? En Colombia, y esto nos obliga a la necesidad de plantearnos el enfoque de acción sin daño, ¿no? Felizmente el periodismo ha venido registrando estas amenazas, estos riesgos a los periodistas ambientales, a los comunicadores, y hay un enfoque de acción sin daño que trata de hacer consciente los riesgos, las amenazas a la seguridad y adoptar protocolos de seguridad, ¿no? Que son necesarios conocer. Naturalmente en pocos minutos no se puede lograrlo, pero me parece que habría que hacer extensivo estas metodologías, estos enfoques para evitar riesgos innecesarios y en la medida de lo posible generar información, documentar la situación, pero reduciendo, ¿no? No se pueden eliminar por completo los riesgos, pero tampoco, como dicen los colombianos, dar papaya, ¿no? O sea, ofrecernos al enemigo, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Si estamos en este propósito, tenemos que cuidarnos y asumir algunos desafíos comunicativos que me gustaría un poco destacar, ¿no? Un desafío comunicativo es que recoger las voces, los sentimientos, los pensares, las sensibilidades desde los territorios de vida, no es una cosa sencilla que se puede hacer de manera individual, ¿no? O como una unidad de producción audiovisual, ¿no? Yo creo que tenemos que crear lazos y relaciones más fuertes de acompañamiento con las propias comunidades, ¿no? Ya sean urbanas, rurales, amazónicas, y eso pasa por, como decía la compañera, no solamente incluirlos en los circuitos ya preexistentes, sino más bien cómo hacer más expansivos y más horizontales, y ojo, que eso no es una opción, ¿no? Que yo elijo ser colaborativo o yo elijo ser expansivo, sino que es una necesidad porque lo que pasa en los territorios no los podemos registrar siempre, ¿no? Entonces tenemos que generar capacidades, compartir herramientas para que los propios sujetos de estos entornos amenazados puedan también generar sus propias formas de evidenciar esas sensibilidades. Hasta las plantas sienten, ¿no? Ayer estuve en la feria, encontré un libro sobre la sensibilidad de la biodiversidad, ¿no? Cómo siente la abeja, cómo siente el escarabajo, cómo escucha un animal, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene niveles de sentido y a veces los que vivimos en contornos urbanos no los llegamos a captar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante hacer estas alianzas, ¿no? Estas articulaciones desde los territorios, porque yo creo que hay un periodismo, hay una comunicación indígena, ¿no? Que desde los territorios es mucho más fuerte, mucho más poderosa, ¿no? Para poder enfrentar, ¿no? El otro tema también es tratar de construir lazos, articularnos, porque el desafío es cómo fortalecer, cómo reconstruir los diversos tejidos de comunicación que se dan en diversas formas, niveles y dimensiones, ¿no? Yo creo que algunos desde el periodismo, algunos del documental, algunos desde la ficción, algunos desde la literatura, otros desde la narrativa, otros de los testimonios orales, etcétera, etcétera. Todos deberíamos cada vez tener más claro cuál es el norte, cuál es, la hoja de ruta, cuál es la orientación estratégica que debemos enfrentar para potenciar el impacto de nuestro trabajo, ¿no? A veces nosotros estamos también percudidos por la colonización, ¿no? A veces hablamos, por ejemplo, del desarrollo o hablamos de la necesidad del crecimiento o se habla de muchas cosas, pero no estamos cambiando o vemos a la naturaleza como si fueran recursos naturales y no, para los pueblos indígenas la naturaleza, el agua, el bosque, el aire, la fauna, la flora,
son bienes comunes, ¿no? Entonces hay una lógica patriarcal, hay una lógica colonizadora que está muy interiorizada en los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces hay una batalla por cambiar esos sentidos, esas formas de entender, de narrar, y ahí deberíamos afinar la puntería, ¿no? O sea, desde donde estemos, hacia donde disparemos, deberíamos tener claro la necesidad de articular discursos muchos más despatriarcales, incluso quitar esa visión antropocéntrica, ¿no? De que sentirnos el centro del universo, el centro del mundo, ¿no? Cuando nosotros somos simplemente parte de un ser mayor, de una naturaleza mayor, ¿no? No sé si estoy en el tiempo todavía, pero ya, perfecto. Entonces, como les digo, ¿no? Yo creo que la necesidad del enfoque de acción sin daño es fundamental, profundizarlo y tratar de generar, pues, como estrategia, una comunicación significativa de alto impacto, ¿no? En los diversos niveles y espacios. Un estudio que estábamos haciendo ahorita en la Amazonía son la existencia de lo que ahora se le llama los desiertos de información. O sea, los desiertos de información son lugares donde solamente llegan los medios hiperconcentrados desde afuera, pero no se genera un periodismo local, ¿no? Entonces dicen acá hay un desierto de información, porque la gente se entera de las cosas por terceros, por el jefe de la comunidad, por alguien que ha estado de visita, pero son personas que tienen mucho que sentir, mucho que expresar, mucho que demandar y proponer, pero nadie los escucha porque no están los canales, ¿no? Yo creo que hay dos tendencias globales, ¿no? Uno es la falta de credibilidad de los medios y por otro lado la existencia de estos desiertos de información que incluso se dan en contextos urbanos, ¿no? Donde hay muchos medios, pero que no comunican, no dialogan, no recogen las problemáticas de las audiencias, ¿no? Entonces yo creo que estos fenómenos, estas tendencias deberían ser aprovechadas para tratar de generar como una comunicación significativa de alto impacto que valore incluso la comunicación interna, ¿no? La comunicación interior, familiar, porque a veces vivimos en comunidades, vivimos en barrios urbanos, pero no hay un diálogo, se ha perdido la costumbre de la conversación, ¿no? Entonces a veces no dialogamos incluso entre familiares o entre vecinos, ¿no? Entonces como que los tejidos de nerviosos de comunicación que hay que reconstruir son a múltiples niveles, ¿no? Entonces en este desafío enorme de enfrentar las crisis globales tenemos que activarnos a todo nivel, ¿no? Todo aporte, por pequeño que sea o que parezca ser, es importante y la dimensión es enorme, ¿no? Como lo ha explicado la compañera, está comunicar el cuerpo, comunicar los sentidos, y hay que experimentar mucho, ¿no? Y particularmente yo tengo mucha fe en que de este evento salga una red cada vez más fortalecida, donde a partir de la fecha de esta experiencia ya no seamos los mismos, ¿no? Nos veamos de otra manera, ¿no? Y como se estaba leyendo en el comunicado al inicio, seamos cada vez más potentes, más efectivos, más integrados y más poderosos, ¿no? Entonces yo quisiera un poco compartir esas reflexiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Es muy importante lo que nos compartes, cómo contar historias en estos contextos de riesgo, cómo lograr esa comunicación significativa que abrace también lo que pasa al interior de las comunidades, pero que al mismo tiempo pues podamos hacerlo minimizando los riesgos o los daños de la mayor forma posible, y de esa manera pues lo importante que es también el ejercicio que hicieron ustedes de construir estos protocolos de seguridad, que seguramente pues podremos seguir conversando de esto en la siguiente actividad que tendremos, y su ejemplo es muy importante para nosotros.
Y bueno, pues me gustaría también pasar con Gustavo de CONCYP, que nos acompaña, para que nos platique un poco pues cómo han hecho desde su organización y desde esta articulación tan poderosa de comunidades para poder, bueno, uno, cómo comprenden el cuidado, pero también el trabajo que han hecho para elevarlo al nivel de las políticas públicas y, bueno, pues esta comunicación más ampliamente. Gustavo, te escuchamos. Vale, gracias. Voy a poner aquí un cronómetro porque yo hablo mucho, la verdad. Bueno, yo quisiera empezar antes de hablar del tema de las políticas en lo que tiene que ver con el cuidado, pues digamos, y para centrarme especialmente en lo que tiene que ver con el cine, ¿no? O lo audiovisual. Sobre los pueblos indígenas siempre hay una imposición de órdenes sociorraciales. Es decir, lo que se concibe en el imaginario de la cinematografía sobre lo que es la imagen de lo indígena en el cine, pues está concebido por otros, ¿cierto? Y resulta que efectivamente, digamos, esto también se extiende a muchas dinámicas de la sociedad o la forma en la que vivimos los pueblos indígenas. Estas imposiciones de órdenes sociorraciales ha llevado a que se construyan imaginarios sobre lo que es indígena o lo que debe ser el indígena en lo audiovisual. Y digamos, si uno se va a las épocas antiguas, ¿cierto? En la medida en que fue llegando la cinematografía a Colombia o la televisión, digamos que lo indígena, cuando se veía representado en esos escenarios, pues eran unas representaciones de aquellos que creían que eso era lo que eran los indígenas, o sea, eso es lo que se veían sobre los indígenas. Y efectivamente había conceptos muy desde la antropología, ¿cierto? Y por muchos años nosotros siempre hemos visto que lo indígena se ha representado como en extremo, ¿cierto? O lo indígena visto muy desde lo místico, desde lo folclórico, eso como que es casi que de otro planeta, o lo indígena visto un poco desde lo ignorante, desde lo bruto, desde lo, digamos, inclusive hasta lo sucio. Y digamos que y no hay como unos puntos intermedios, y entonces siempre la representación de lo indígena en la cinematografía ha estado representado en eso, o algo muy folclórico, muy pachamamístico, o algo muy rebelde, insurgente, que casi que un problema para la sociedad, o como lo han dicho algunos, un estorbo o una piedra en el zapato para el desarrollo de la sociedad. Entonces uno dice ahí, bueno, ¿cuál es el cuidado que se debe tener entonces en la producción de la cinematografía o lo audiovisual? Lastimosamente, digamos que el pasado pues ya fue desarrollado y mucho de lo que hay hoy día sobre las producciones audiovisuales o cinematográficas de los pueblos indígenas dejan muy mal parados a los pueblos indígenas, ¿cierto? Como bárbaros, hasta caníbales, porque hay películas en donde se muestra lo indígena como desde un canibalismo o desde una ignorancia. Y en este caso nosotros como pueblos indígenas, en la medida en que hemos aprendido un poco a apropiarnos de estos medios, ¿no? Digamos que la cinematografía y el audiovisual pues es un medio apropiado. Sin embargo, no significa que la cinematografía no existe en lo indígena. Es decir, nosotros tenemos formas de ver la cinematografía sin tener de por medio la tecnología como las cámaras. ¿A qué voy con esto? Y es que cuando estamos nosotros escuchando los relatos de los abuelos sentados alrededor del fogón, mambeando, tomando yagé, todo lo que se proyecta allí son películas. Y esas películas nos conectan a nosotros desde la espiritualidad y ahí no hay cámaras, y ahí hay cine. Pero para no hablar de eso, pues no salirme de ese tema, y centrarme, digamos, en lo que tiene que ver hoy día con la cinematografía, de lo apropiado, de los medios. Los pueblos indígenas hemos entendido que nos toca a nosotros, tenemos un camino largo que tiene que ver con cómo nosotros empezamos a generar conciencia para que haya un mejor uso de la imagen de lo indígena en la televisión, en el cine, porque creemos que no ha sido muy justa para nosotros cómo nos han representado históricamente. Y eso no quiere decir que la cinematografía ahora tenga que ser solo de los indígenas y exclusiva de los indígenas. Digamos que lo indígena, la cinematografía va a seguir existiendo, la hagan o no indígenas, porque eso es algo que efectivamente va a seguir existiendo, pero nosotros queremos que en la medida en que se produzcan contenidos sobre pueblos indígenas,
estos estén no estén en contravía de las cosmovisiones, de las culturas y de las formas de vida de los pueblos indígenas que están ahí retratando. Porque, digamos, como CONCIP nos hemos dado una pelea fuerte, tanto en lo político como hasta en lo jurídico, porque creemos que es importante que se empiecen a mostrar los otros imaginarios que hay, o los propios imaginarios que tienen los pueblos indígenas, y cuando se construya con lo indígena, pues hayan unos mínimos. Digamos que de ese proceso de darnos todas estas pelas y estas reflexiones de cómo se ha venido, y cómo inclusive nosotros mismos como indígenas, lo que hoy hemos aprendido de lo audiovisual lo hemos aprendido de afuera. Muchos hemos ido a la universidad, muchos nos hemos formado técnicamente en un medio apropiado y nos meten lo que tiene la industria, ¿no? La industria dice tiene que tener un director, tiene que tener un productor, tiene que tener y digamos, entonces el que decide es el director, y entonces ¿qué pasa con las producciones colectivas? Digamos, la forma de producción de los pueblos indígenas es totalmente diferente a como establece la industria, y muchas veces hasta los mismos indígenas caemos en eso. Y digamos que en ese orden nosotros hemos dicho, nosotros tenemos que trabajar fuertemente, uno, por empezar a generar conciencia entre cómo se debe producir lo indígena de una manera mucho más justa, reivindicativa y coherente con la dinámica de ese pueblo indígena. Porque no es posible que, por ejemplo, hay casos en películas en donde, yo recuerdo un día en un Fixi, una compañera indígena del pueblo Wayuu estaba muy molesta porque una película indígena, digo indígena porque la película indígena pues no era hecha por indígenas, mostraba la exhumación de unos cadáveres, digamos un ritual que hacen los Wayuu, ¿cierto? Aquí hay compañeros Wayuu que saben más de esto, y mostraban cómo limpiaban los huesos y todo, y la compañera estaba muy indignada porque eso es una cosa muy íntima, muy de ese pueblo, y que no necesariamente tiene que estar expuesto a una pantalla, y menos, digamos, como en esa dinámica. Y aunque la familia autorizó la grabación, digamos que había mucho desconocimiento realmente por parte de las comunidades de eso hasta dónde está llegando, ¿cierto? Y eso hace parte, digamos, de ese respeto que se debe tener, como uno no puede terminar afectando a esas comunidades. O han habido películas, por ejemplo, que hicieron en los años 70 con el pueblo Huaunán, y que luego el profesor Dorado de la Universidad del Valle hizo una película en el 2002, 10 años después de los impactos que generó haber hecho esa película en ese territorio. Y cómo luego ese mismo proceso que hizo Dorado en el 2010 se hizo una reflexión de cómo impactó, digamos, de manera negativa a las comunidades de ese territorio. Entonces, digamos que todo eso hace parte de uno, cómo debe ser cuidadoso en la forma en la que usted va a producir, y eso que usted produce nunca debe estar en función de pues acabar o afectar a esa población. Entonces nosotros efectivamente hemos apostado por instrumentos. En este momentico estamos trabajando en un instrumento que tiene que, bueno, ya hicimos uno hace unos años que tiene que ver con el manual de uso de imagen, unas recomendaciones de uso de imagen sobre los pueblos indígenas. Hay un manual que se construyó desde la CONCIP, eso se hizo a raíz de una demanda que hicimos contra Canal Caracol, especialmente un programa que se llamaba Séptimo Día, que sacó unos programas perversos sobre los pueblos indígenas, demandamos, ganamos, y a partir de ahí nosotros construimos un manual de uso de imagen de los pueblos indígenas, digamos como las recomendaciones. Ahorita recientemente con el Ministerio de Cultura se viene trabajando en un protocolo sobre cómo se debe producir en territorio indígena, es decir, cuando una productora no indígena quiere ir a un territorio indígena a producir, qué es lo que debe tener en cuenta para tener el mejor proceso, digamos, de acercamiento, de articulación y consenso con los pueblos indígenas al momento de producir un contenido audiovisual en ese territorio. Y finalmente nosotros, en vista de todo esto que estoy, digamos, partiendo en aras de darle un poquito de orden a la cosa, estamos trabajando también en un instrumento jurídico sobre derechos de autor de expresiones artísticas, culturales, en los territorios indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que es que efectivamente muchas veces el tema de los derechos queda muy perdido, y las comunidades no suelen entender un poco esto. Entonces nos juntamos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros acordamos con el gobierno de Petro construir un instrumento jurídico que le dé las garantías a los pueblos indígenas para que se respete y se salvaguarde los derechos de autor de los pueblos. Este instrumento jurídico fue construido con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahorita está en una fase de borrador, ahorita este año tenemos una jornada de trabajo interinstitucionales con muchas más entidades para poder armonizar mucho más este documento, y luego vamos a hacer una consulta en los territorios para retroalimentarlo, y creemos que esta es una herramienta que le va a permitir mucho a los pueblos indígenas poder controlar un poco el tema de los derechos, que es una cosa, digamos, que también es importante en tener en cuenta. Entonces yo creo que es
Hay mucho trabajo todavía por tejer. Efectivamente nosotros nos hemos dado la pela porque esos trabajos se den también desde la vía de lo jurídico. Estamos también justamente construyendo una política pública sobre patrimonio audiovisual de los pueblos indígenas. Creemos que es necesario que haya un capítulo dentro del PAC, o sea, del PACPI. Es fundamental para poder que se salvaguarde también, digamos, mucho del acervo audiovisual que hay sobre los pueblos indígenas. Y esas, digamos, son apuestas que nosotros nos hemos emprendido para poder empezar a generar cambios, ¿no? Generar cambios, porque nosotros decimos, no es que estemos diciendo que la producción audiovisual indígena sea exclusiva a los indígenas, pero sí se puede tejer de una mejor manera. Entonces yo creo que todas estas reglas de juego que estamos estableciendo seguramente pueden mejorar un poco la relación, y el imaginario de lo indígena seguramente pues podrá tener otro lugar de aquí para adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por compartirnos también estas claves tan importantes para la discusión que estamos teniendo y que continuaremos el día de hoy sobre el cuidado, porque es cierto que el impacto también puede ser negativo si no se tiene ese cuidado, y bueno, pues lo poderoso que son estas dignas representaciones que vienen desde la propia comunidad, pero también la generosidad con las que ustedes han construido y comparten este tipo de herramientas como el Manual de Buenas Prácticas, que por ahí lo pueden encontrar en línea y les recomendamos mucho también conocer y bueno, difundir, porque finalmente es un trabajo colaborativo que nos puede seguir inspirando. Y bueno, a la hora de llevarlo a las políticas públicas, también lograr luchar y alcanzar estos acuerdos que reivindican, ¿no?, el papel y la imagen que las comunidades indígenas pues deben tener en nuestro imaginario. Muchas gracias, Gustavo. Y para cerrar con broche de oro, pues nos gustaría pasarle la palabra a Liliana Angulo para que también tú nos cuentes desde tu quehacer, desde el trabajo artístico, pero también desde los nuevos roles en los que estás jugando, pues qué representa el cuidado y cuál puede ser esa importancia. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, ha sido muy estimulante escuchar la experiencia de las compañeras y compañeros de panel. Y pues bueno, como que los escuchaba y entonces me motivaban muchas ideas, pero bueno, yo venía pensando en particular de hablar de un proceso del que hago parte, que es el proceso audiovisual del Huida Monicongo, que es un proceso nacional de personas que hacemos prácticas audiovisuales, cine, televisión, diferentes medios. Digamos, en mi caso yo me muevo más como artista plástica, pues desde el campo de las artes visuales, pero en el grupo hay gente que hace animación, gente que usa el audiovisual para la defensa de sus territorios, hay procesos de género, procesos comunitarios. Digamos que hay una gran diversidad en la práctica audiovisual en las comunidades negras, palenqueras, raizales y en general, digamos, también en los procesos urbanos. Aquí hay varias compañeras y compañeros que participan de este proceso. Digamos que bueno, el Huida como proceso, Huida Monicongo significa Huida en lengua creol, la lengua del archipiélago de San Andrés es nosotros somos, y Monicongo en lengua palenquera significa imagen o audiovisual, y digamos que se conformó en 2017 en el festival Fika Kunta Quinte. Se conformó como el Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia. Eso tenía sobre todo, digamos, unos intereses de incidir en política pública, porque para ese momento, digamos que habían muy pocas convocatorias, digamos, de estímulos hacia el audiovisual afro, y tenían problemas en términos, digamos, de los jurados, la manera en que las instituciones pues digamos que contrataban jurados que eran personas blanco-mestizas y que no tenían realmente como conexión con los procesos comunitarios en los diferentes territorios, y asimismo también digamos que venían de lugares que terminaban digamos en sus decisiones
invisibilizando procesos que eran fuertes porque no cumplían con los estándares, digamos, del campo audiovisual, y por lo mismo, digamos que terminaban no cumpliendo con el propósito, sino que debilitaban los procesos que con mucho esfuerzo se habían presentado a esas convocatorias. Entonces el WIDA en principio tenía ese interés de, digamos, generar, incidir, y yo creo que digamos, el desarrollo en los últimos años de esas políticas públicas muestra pues que sí ha habido una incidencia. También después de eso, en concurso con la DACMI del Ministerio de Culturas, también se genera el proceso Afrocolombias, que también ha generado mucha incidencia en ese sentido. Más sin embargo, digamos que al interior del proceso, digamos, colectivo del WIDA, y para hablar un poco del tema del cuidado y de la acción sin daño, empezamos a ver que, claro, nosotros mismos, nosotras, tenemos también muchos temas que trabajar internamente dentro de los procesos colectivos. Hay una fuerte matriz patriarcal dentro de los procesos, y entonces las mujeres del WIDA empezamos a ver la necesidad de trabajar desde una lógica interseccional, empezar a ver cómo dentro de, o sea, no se trata simplemente de fortalecer el campo audiovisual afro en un sentido general, sino también ir a las particularidades de la gente que conforma el proceso, porque en los diferentes territorios, pues digamos que se lidia con diferentes cosas. O sea, hay gente en territorios donde hay luz, hay electricidad solamente algunas horas al día, o a veces no hay conexión, no hay, digamos, acceso, digamos, a conectividad de internet, pero también, y conectaba mucho con lo que decía Olinda, digamos, el acceso, por ejemplo, de las mujeres a cámaras, a equipos, es mucho más limitado que el de los hombres. Y entonces empezamos a ver que realmente esa incidencia en políticas públicas también tenía que, o sea, tiene que incidir en que efectivamente las prácticas de las mujeres, de la comunidad LGTBI dentro de las mismas comunidades afro también se empiece a fortalecer. Y también pues confrontarnos con violencias que han ocurrido dentro del mismo proceso, digamos, como la necesidad de que nos hagamos cargo de la manera también en que nos relacionamos entre nosotros y nosotras, muchas mujeres sintiéndose violentadas dentro del mismo proceso, precisamente porque como que nos olvidamos, o sea, como que estábamos tan metidos en tratar de colonizar la representación de lo afro hacia afuera, y con la institucionalidad o con digamos, el campo audiovisual, que digamos que tenemos una debilidad en ver cómo dentro del mismo proceso personas que están haciendo un trabajo pues se sienten violentadas por los compañeros, o se sienten invisibilizadas, o sienten que sus necesidades no son tenidas en cuenta. Entonces, siento que mucho de lo que nosotras tenemos que hacer dentro de esta intención de generar incidencia y generar cambios, también pasa por lo íntimo, por el cuidado entre nosotros mismos, y también, sí, como un esfuerzo propio de descolonizar nuestras propias prácticas, porque también un poco uno ve que en esa necesidad de como llegar a, digamos, como a las grandes ligas dentro del audiovisual, pues hay un impulso que todavía se percibe de hacer las cosas como se supone que se deben hacer, un poco como mencionaba el compañero. Entonces
no desde la manera en que la comunidad o el proceso propio, colectivo, entiende la práctica audiovisual, sino cómo se supone que se debe hacer dentro del campo audiovisual y por lo tanto, digamos que perdemos la oportunidad también de fortalecer nuestras propias estéticas, nuestras propias maneras de hacer las cosas. Entonces, digamos que es algo que está, digamos, en curso dentro de nuestros propios procesos, que es muy importante poderlo trabajar casa adentro, como dicen, pero también lo pongo aquí porque siento que dentro de nuestros propios procesos, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTI tienen que tener un espacio y tienen que, digamos, tenemos nosotros mismos que trabajar en nuestras propias debilidades en el trabajo con el otro y con las comunidades. Muchísimas gracias, Liliana, pues por compartirnos, y creo que fue también una intervención muy especial para cerrar este panel, porque creo que fue muy redondo, ¿no? Partimos hablando desde el cuerpo como territorio de también pues de lucha y de identificación, y de cómo es político desde dónde nos enunciamos y desde dónde hacemos cine. Hablamos de la relación con lesotres, con la diversidad, y cómo podemos abrazarla en vez de generar más brechas o barreras. Hablamos de cómo pues a través de relacionarnos podemos cuidarnos entre nosotras y nosotres para lograr esos objetivos de comunicación estratégica, y también pues de cómo llevar o elevar esto hacia las políticas públicas para un reconocimiento de estos derechos pues que se han ido conquistando, para regresar también al centro, a nuestro corazón, y preguntarnos, ¿no? También a nosotras y nosotres mismos cuáles son las prácticas que tenemos y cómo podemos hacer las cosas diferente para no replicar, ¿verdad?, estos pues monstruos del patriarcado, del colonialismo, de la discriminación, también muchas veces al interior de nuestros propios equipos. Entonces, creo que estas claves nos van a servir mucho para la siguiente actividad que vamos a llevar a cabo, que tiene que ver con la construcción de una pues de un primer borrador o de un primer recogimiento de ideas, mapeo, manifiesto de las prácticas que aquí en América Latina estamos trabajando para aproximarnos cada vez de una forma más cuidadosa y también pues más sincera y más honesta, ¿verdad?, a las formas de contar estas historias. Y me quedo mucho también con una de las frases que estuvieron saliendo en el taller y en otros espacios, de no dejar atrás la ternura también en todos estos procesos de cuidado. Entonces, pues muchísimas gracias a todo nuestro panel. Por favor, un aplauso para ellas y ellos.